¿Cómo están, queridos amigos de Radio Madre de Dios? Y también a quienes nos acompañan por las redes sociales, los saludamos. Hoy queremos hablar de distintos temas importantes para la fe porque estamos en una actualidad muy interesante, viviendo la novena de la Virgen del Carmen. Y particularmente en Chile celebramos a Santa Teresita de los Andes, que es una maravilla hoy día, ¿no es cierto?, 13 de julio, recordarla, porque ella también fue parte de este gran movimiento de reforma de Santa Teresa de Ávila, el Carmelo que fue reformado desde la época de la Gran Teresa y que tuvo varias hijas espirituales, como por ejemplo Santa Teresita del Niño Jesús, francesa, también Nuestra Teresita de los Andes, posteriormente otra Teresa carmelita, que fue llamada patrona de Europa por San Juan Pablo II, ¿no es cierto? Me refiero a Santa Teresa de la Cruz, más conocida como Edith Stein, una gran filósofa judía, cristiana, que pasó por varias etapas, ¿no es cierto? Cuando era joven también ella, a comienzos del siglo XX, esta Edith Stein fue feminista. Claro que el feminismo de aquella época era bastante más suave que el de hoy, pero también ella pasó por una etapa dura de ateísmo, de mucho alejamiento, en ese sentido más intelectual de Dios. Nunca fue una persona dada a los excesos, pero esta gran mujer se convirtió al cristianismo, eh, teniendo unos veintitantos años, y después se hizo monjita, carmelita, y murió prácticamente como mártir en el campo de concentración de los nazis. Entonces tenemos varias Teresas que son importantes y cómo no alegrarnos en la iglesia acá en Chile de tener a nuestra Teresita de los Andes, que fue una gran amante de Jesús como en la dimensión de esposa, de la novia que ama a Cristo como esposo. Y eso es bastante novedoso, ¿no? Porque eh, pocas veces nos damos cuenta de que la iglesia tiene esta dimensión, este carácter de ser esposa frente a Jesús, que es esposo. ¿Cómo estás, Sabrina? Muy buenas noches. Hola padre, ¿cómo está usted? Saludamos también a todos los oyentes que están en este momento acompañándonos, también los que acompañan desde las redes sociales. Y sí, como usted decía, es un día que realmente da para que la iglesia chilena se alegre mucho. Estamos en un mes muy bonito, mes de julio, donde, claro, ya comenzábamos preparándonos para la Virgen del Carmen. Y nos trae este regalo el Carmelo, que también es ya una santa chilena. Tengo entendido que es la cuarta Teresa del Carmelo en ser beatificada. Canonizada. Canonizada. Cuarta santa de nombre Teresa del Carmelo que es canonizada y primer santa chilena, además un regalo para el país. Y es bueno volver a esas raíces, volver a ver estas virtudes que tienen. Estamos en un tiempo que tal vez nos concentramos demasiado hablando de las cosas malas, las noticias malas de lo que ocurre, lo que está mal, que tanta revolución, tanto cambio. Y hay cosas maravillosas y hay valores y virtudes que hay que recalcar, recuperar. Y ella es un ejemplo para los jóvenes, el ejemplo en las virtudes que tenía en ese amor tan inmenso a Dios, y cómo, aunque sea vivido desde un convento, desde la oración, ella hizo muchísimo más durante su vida que solamente esos, creo que fueron aproximadamente 6 meses en los que estuvo como religiosa interna. Pero hizo mucho más en su vida y eso le alcanzó para que a los 20 años aproximadamente ya pudiese ascender al cielo. 23, más o menos, 24. Pero sí, ella se santificó muy rápido, ¿no? Ya como jovencita en el colegio, ya estaba totalmente volcada a las cosas de Dios y quería ser toda de Jesús, ¿no? Así es, no tenemos que esperar, no es que quede solamente para los abuelitos, las abuelitas, ya cuando llegan a su ancianidad, que ahí les demos su espacio para ir a misa. Es el momento desde que nacemos, ya podemos empezar a buscar ese amor de Dios y concentrarnos en las cosas que les sean agradables y hacer un esfuerzo heroico por vivir las virtudes también. Un gran ejemplo, como dice usted, para la juventud y en particular para el pueblo chileno que tiene tanta necesidad hoy en día de levantar de nuevo la mirada y salir de esta visión que en las últimas décadas nos ha
hecho tanto daño, ¿no? Que es una mirada más materialista, más como apegada a las cosas de este mundo. Hoy en día estamos tan enfrascados en la política y muchas veces hay gente que es católica que se ha decepcionado de la iglesia y se ha alejado por el tema de los abusos, por ejemplo, o simplemente por otros motivos. Como digo, esto del materialismo en que estamos, el hedonismo tan fuerte que se ha apoderado de nuestra cultura en Chile, nos ha hecho mucho daño. Pero hay que recordar que la santidad es un llamado permanente, ¿no? Y no solo para los chilenos, ¿ah? Porque usted mencionaba antes de que primero ella fue beatificada, y recordamos después que fue canonizada. Entonces, eso es bueno, ¿no? Decirlo, porque antes de ser santos, ya los elegidos para representar así como ejemplo de vida son beatos, ¿no? Entonces, primero, ¿qué significa beato? Beato quiere decir que es una persona feliz, feliz. Y significa que ya está en el cielo, ¿no? Un bienaventurado. Es un bienaventurado. Pero la iglesia reserva para el país de donde forma parte ese beato el culto, ¿no? Entonces la fiesta solamente se celebra en el país donde la persona fue beatificada. Pero una vez que son canonizados, tiene un rango mayor. Es un santo no solo para el país, Para toda la iglesia. sino para toda la iglesia. Y encuentro en todo caso también que en esto que usted hablaba de las características de la cultura actual, la juventud, que hoy en día se habla por esto de la revolución que inició, por ejemplo, y los cambios, y qué se pretende de los jóvenes hoy en día, qué se espera de ellos, se les está poniendo como una carga así muy pesada de que esperan que traigan cambios, traigan modificaciones, ideas ingeniosas, que levanten la voz, que hagan lío, pero no siempre el lío se hace levantando la voz, hay veces el lío también se hace desde la oración y los cambios se hacen cuando uno empieza cambiando uno mismo, y creo que en eso es un gran ejemplo esta santa chilena, Santa Teresa de los Andes, por empezar cambiando desde ella misma, en su modo de vida, con los que la rodeaban en su monasterio, en la vida con su familia, en su escuela. Entonces ese ejemplo de que el cambio empieza por uno mismo, y cómo puede ser tan grande el impacto que tenga, que es la primera santa chilena, haciendo algo tan simple como cambiando la vida de uno mismo. Tan sencillo como estar siempre en oración, ayudar a los más necesitados, ser una niña que cumple lo más perfectamente posible sus tareas, pero sobre todo queriendo entregarle su corazón a Jesús. Ella decía, Teresita de los Andes, ese loco de amor me ha vuelto loca. Estaba enamorada de Jesús, literalmente. Entonces, es grande, grande el ejemplo que ella nos deja. Y como bien dice usted, ella sirvió así como de ejemplo para la juventud y revolucionó bastante la iglesia y la forma de vivir la fe en nuestro país. Hasta el día de hoy, mucha gente va a visitar el santuario de Teresita de los Andes en Auco y van con tanto cariño a la cripta, a rezarle a la santa, a pedirle favores, porque nosotros creemos que los santos, como están en el cielo, pueden interceder por nosotros. No solamente nos sirven de ejemplo, sino también ellos son nuestros amigos que nos ayudan desde ese lugar que están más cerca de Dios, ¿no? Y entonces, claro, ella fue una santa contemplativa, muy amante de Jesús, la primera santa en ser canonizada en Chile, y fue previo, ¿no es cierto?, al otro santo que tenemos, que es San Alberto Hurtado, a quien nosotros lo recordamos como un santo más activo, más apostólico, con su camioneta verde que va a buscar a los pobres debajo del puente, que fundó el Hogar de Cristo. Pero no olvidemos que los santos, para llegar a ese grado de entrega, de amor a Cristo, tienen que rezar mucho. Así es. Y se sabe que San Alberto Hurtado dedicaba muchas horas del día para la oración, ¿no? Se postraba ante el Señor en el Santísimo, rezaba el rosario completo con los 3 misterios, su breviario completo, con tanta devoción, y ahí él sacaba la fuerza, junto con la Eucaristía diaria, para vivir ese tremendo ejemplo que nos dejó como apóstol. Así. Y bueno, hace unos días atrás también, pensando en esto, estaban los padres de Santa Teresita del Niño Jesús también en el Santoral, que los recordábamos con mucho cariño, y vamos viendo cómo el motor
que tiene... Que son santos ellos, Y son santos, son los santos, padres de Santa canonizados. Teresita. Ellos querían ser Querían ser religiosos, religiosos ambos. los dos, pero Dios les pidió que se casaran. Y bueno, y tuvieron varias hijas y todas se hicieron monjitas. Una hija santa, la gran Teresita del Niño Teresita. Jesús. Y ellos también los dos santos, ¿no? O sea, también en el matrimonio se puede Se vivir puede vivir. esta entrega total a Jesús. Y contábamos en todo caso durante la semana, en los matinales, esto de que ellos para alcanzar la santidad también vivieron como familia una profunda vida de oración. Y eso fue lo que inculcaron en sus hijos. Claro. Hoy, por ejemplo, también nuevamente nos visitaron unos misioneros que están preparando las misiones del verano y nos dijeron algo súper importante, así como para recalcar. A ver, ¿qué se puede hacer para contribuir a esta obra? Recen por nosotros. Hay que Claro. sostener cada obra de estas y la obra y la vida de cada uno mediante la oración. Sin la oración no es suficiente. Entonces también cuando volvemos a Santa Teresita de los Andes, ¿cómo una persona puede hacer tanto desde un monasterio, en los Andes, ahí entre los cerros, con la oración? ¿Cómo cambia el alma? Sí. Y la Y perfecciona para que pueda estar al alcance y la cercanía de Dios. claro que hacer comparaciones no siempre es bueno, pero aquí yo creo que vale la pena. Uno siente algo diferente espiritualmente cuando va al santuario de Teresita de los Andes que cuando va al santuario del Padre Hurtado, ¿ya? Yo creo que los dos son grandísimos santos y muy buenos, pero hay una diferencia fundamental. Y es que en el santuario de Teresita de los Andes hay un convento de monjitas. Y ellas están rezando siempre, por los Conventos. peregrinos, por los que van. Entonces uno llega a ese lugar y experimenta en la atmósfera que hay algo tan fuerte, está impregnado de fe, del amor de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, por esa oración constante de las religiosas contemplativas. Cosa que no existe tanto en el santuario del Padre Hurtado, donde está al lado de una parroquia, donde se hacen muchas cosas buenas, pero no hay ese espíritu de tanta oración como en Teresita. Como pasa en los lugares donde hay capillas de adoración perpetua también. Esa presencia de oración permanente genera un clima, genera un ambiente distinto, o sea, donde se está permanentemente adorando, rezando y pidiendo, o sea, estando en diálogo con Dios, es distinto el ambiente. Y ojalá que todos lo incorporemos también en nuestra vida, porque a los matrimonios nos hace falta crecer en eso, a los consagrados, seguramente un consagrado sin vida de oración también decae y no puede llevar a cabo su obra. Entonces, recuperar eso, que si queremos hacer cambios, empezando por nosotros mismos, aumentemos la vida de oración también. Y me alegro de saber que han venido estos jóvenes misioneros a realizar una premisión. Premisión, así Ellos es, vienen preparándose. en el verano entonces. En enero, si Dios permite, Mm. vinieron ahora 6 misioneros que nos contaron en el día de hoy, que están acá hasta el día sábado, conociendo los lugares y las necesidades, porque además quieren saber qué necesidades hay en la población y los lugares que van a ir a visitar para poder atenderlos de la mejor manera posible también en el verano. Entonces, si Claro. Dios permite, quisieran ser alrededor de unos 60 misioneros los que vengan Qué en el bueno. verano y acompañar todo lo que es la costa Mm. Mewin, Mississippi, ese sector. Y también si se Mm. puede San José de la Mariquina. Bienvenido sea. Entonces no está de más recordar el pedido que nos hicieron de que oremos por Recemos ellos. por ellos. Recemos por ellos. Así como podríamos ir cambiando a otro tema ahora, ¿no es cierto? Y tomando este gancho de la intercesión. ¿Recuerda usted lo primero que dijo el Papa Francisco cuando fue elegido como sumo pontífice y se presentó por primera vez como Papa? Nos sorprendió todo. Recen por mí. Claro, rece por mí. Así Creo que fue el es. primer Papa que pidió eso, ¿no? Sí. Que en vez de Un acto de siempre... humildad tan Mm, lindo, tan sincero. Bueno, además que los medios de comunicación facilitan que uno hoy en día pueda saber todo lo que dice el Papa. Esa frase, recen por mí, que nos dejó a todos, un Papa pide que recen por Y él. que ha sido una costumbre de él sostenida, ¿no? En todos estos años, cada vez que se despide de las comunidades y de las personas, les dice, rece por mí, por favor. Entonces, y lo dijo en esa oportunidad, muy fuerte y muy sincero, ¿no es cierto? Recen por mí porque yo soy un pecador, ¿ya? Entonces nos recuerda tanto a San Pedro que también se reconocía pecador por haber negado a Cristo, pero también se reconocía como eh, elegido por Jesús y confirmado en la fe y en el amor por el Señor. Y entonces él sin duda tiene que haber dicho lo mismo, ¿no? San Pedro, que era tan espontáneo como este Papa, recen por mí. Y el Papa hace poco que acaba de entregar a la Iglesia una carta apostólica preciosa, muy linda. Desiderio, desideravi. Desiderio Desideravi, que significa en latín
he deseado ardientemente. Ardientemente. He deseado Muy ardientemente. bonito. ¿Y qué es lo que ha deseado ardientemente? No el Papa, sino que se refiere a un texto del Evangelio en que Jesús dice, he deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros. ¿Mm? Entonces, ¿por qué Jesús quiere vivir la Pascua, que en el fondo se refiere a su pasión, muerte y resurrección, con ese deseo ardiente, ¿no? Eso es lo que le llama la atención al Papa Francisco en esta hermosa carta apostólica, en la cual él invita a todos los cristianos a que tengamos más amor por nuestra liturgia. ¿Mm? La liturgia no debe vivirse así como un conjunto de reglas que hay que cumplir al pie de la letra, así como soldaditos perfectos, ¿no es cierto?, que están cumpliendo, ¿no es cierto?, con un protocolo, sino que la liturgia, que es la vida sacramental de la Iglesia, especialmente la Eucaristía, el Papa pide que la vivamos con más amor, con más deseo, ¿no? He deseado ardientemente ir a la misa, debería decir uno, cada vez que llega a la misa el día domingo o el día de semana, he deseado ardientemente encontrarme con el Señor, con su palabra, con mi comunidad. ¿Y cómo lo podemos hacer?, pregunta el Papa, para vivir con ese ardor, con esa devoción, la Santa Liturgia. Lo lindo de esa carta también que comentábamos en otras oportunidades es que no solamente estaba dirigida a obispos, presbíteros, diáconos, sino que también era para todos los fieles laicos. Entonces es una linda invitación que nos hacen que todos tomemos conciencia de que podemos leer estos documentos de la Iglesia, informarnos y disfrutar, porque el texto en particular es como una carta de amor. Así es muy bonito la forma en la que se expresa en cada uno de los puntos. No es de una forma estricta así sobre cada uno de los pasos de la liturgia, No, sino que realmente es, como dice esa palabra, es deseado ardientemente también muestra como la pasión la que pasión tiene por el mismo vivirla. Papa por la Eucaristía y la transmite muy bien en esta carta. Así es, y por valorar cada signo de la liturgia, cada pequeña cosita que uno ve, conocerla y desde el conocimiento poder amarla, disfrutarla y encontrar cómo está hecho por algo, porque Cristo se manifiesta a partir de cada uno de esos signos sensibles que tiene la liturgia. Entonces es una posibilidad de encuentro personal con Cristo a través de eso. Y es una algo que no hay que desaprovechar. Si uno lo conoce mejor, lo valora y más lo ama en ese sentido. Claro. Y también el Papa nos invita a todos, no solo a los laicos, también a los sacerdotes, a vivir la misa con más fervor y no quedarnos en algunos extremos, que él va mencionando ahí cuáles son, ¿no es cierto? Y cuáles son las actitudes que no ayudan precisamente a vivir bien una santa misa. Porque si la misa es el sacramento de la unidad, dice él, el sacramento de la caridad, no sirve de mucho que yo entre a la misa con un espíritu crítico, mirando cómo están vestidos los del lado, mirando o preguntándose cuándo el padre va a terminar la prédica, que, bueno, a lo mejor a veces puede ser muy larga, sí, pero ¿cómo poder hacer para estar en la misa concentrado en lo que realmente importa, ¿no? Y él menciona mucho, bueno, en los primeros puntos, por ejemplo, que habíamos alcanzado a mencionar en otros programas acá en la radio, él va tomando de a poco, por ejemplo, desde la última cena, cada uno de estos gestos sensibles que se realizan, cómo es esto de es una fiesta, es algo que nos tiene que alegrar, pero al mismo tiempo que tenemos que ir de manera digna, no ir de cualquier manera. Entonces, nos dio muchas citas bíblicas también para recordar que toda la liturgia y todo esto que vemos cuando se celebra la Santa Misa tiene también una base bíblica, que no es un simple invento de la Iglesia, sino que hay toda una base bíblica que va respaldando cada uno de esos signos, donde la misma palabra de Dios se transparenta y se vuelve un signo donde podemos ver la presencia de Jesús también. Claro. Y él dice en el fondo que esto es más que un signo, ¿no? Porque hay una diferencia entre signo y símbolo. ¿M? Por ejemplo, las palabras son signos. Ya uno va en el tráfico y ve un signo pare o el signo del semáforo. Esos son signos. Pero parece que la liturgia es más que un signo, es un símbolo. Y hay una diferencia ahí, ¿no? Los liturgistas dicen que el símbolo es una realidad que se ve claramente en la misma representación de lo que se está viviendo, de qué se trata, pero esconde algo mucho más profundo todavía, mucho más profundo. Por ejemplo, el símbolo del bautismo, cuando nos colocan el agua encima
y se dice yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, uno sabe que el agua sirve para limpiar, para purificar, y verdaderamente pasa eso, pero ocurre en un nivel espiritual, Claro. divino, místico, algo mucho más profundo, que es la sangre de Cristo que lava mi alma. ¿Mm? Así es. Hoy en la Eucaristía lo mismo, uno ve el pan, ve el vino consagrado, pero sabe con los ojos de la fe de que ahí está el cuerpo y la sangre del Señor, ¿no? Así es. O sea, en los sacramentos no hay una representación de algo. Hay algo que evidentemente, o sea, aunque sea a nivel espiritual, porque no lo podemos ver con los ojos del cuerpo, de la carne, pero sí espiritualmente hay un cambio que se está dando. Así como en el bautismo usted daba ese ejemplo, padre, que el agua no es que represente solamente cuando a Jesús en el río Jordán y la agüita, no, o sea, acá realmente esa agua que está cayendo está limpiando de los pecados. Y en la Eucaristía, las palabras del sacerdote, los gestos, están realmente haciendo que esa sustancia cambie y deje de ser pan y pase a ser realmente cuerpo de Cristo, aunque veamos todavía el pan. Exacto. Y es tan grande esto que el Papa insiste en ese sentido, en esta carta apostólica, en que la misa no es una representación teatral. No es que ya juntémonos todos los domingos para recordar lo que hizo Jesús en la última cena y punto. No, no, no. Sino que en la misa ocurre realmente el mismo misterio que ocurrió en la última cena, es decir, en la primera Eucaristía que celebra Cristo. Y tanto es así que el sacrificio de Cristo, dice el Papa, es uno solo. Es uno solo. Entonces, no es que haya una multitud de sacrificios que se suceden en el tiempo, no. Sino que es un solo sacrificio de Jesús que murió por nosotros y que se representa, ¿no es cierto?, en esta separación del cuerpo y la sangre, ¿no? A un lado tenemos la hostia consagrada, que es el cuerpo de Cristo, Y la sangre. y la sangre que está en el cáliz. Ahí está el sacrificio, ¿no? Pero el sacrificio, dice el Papa, es uno solo. Entonces, cuando uno está en la Santa Misa, uno está también con Pedro, con Juan, con Santiago, con los apóstoles, presenciando ese momento. Es como que ya no hay tiempo, ya no hay espacio. Estamos ahí en el corazón de Cristo, viviendo ese momento sublime de su pasión, muerte, resurrección y, por cierto, la última cena. Y por eso el sacerdote en la persona de Cristo es quien está haciendo... Ese es otro misterio muy grande que dice el Papa, ¿no? Que aunque el mismo sacerdote no esté tan consciente de la belleza y la grandeza del misterio que celebra, Cristo se hace presente en el sacerdote, o mejor dicho, el sacerdote es otro Cristo en ese momento. Actúa, se dice, in persona Christi, en la persona de Cristo. Entonces, bien podemos decir, no es el Padre tanto que yo conozco con sus mañas, con sus problemas. No, no, no. En la consagración estoy mirando a Jesús, Jesús mismo. Así, es tan fuerte esto que, así como decimos que ya el pan ya no es más pan, sino que el cuerpo de Cristo, al menos en el momento de la consagración, yo no estoy viendo a un ser humano y simplemente, sino que estoy viendo a Jesús. Por Y eso estoy participando en la última cena, ¿no? y claro, y participando en la última cena. Por eso la importancia de que también a nosotros, los sacerdotes, esta carta nos está llamando a vivir mejor, ¿no es cierto?, la preparación de la misa y el desarrollo de la misa, y ojalá después dejar un tiempo para una acción de gracias. El Papa hace mucho hincapié en los momentos de silencio que debe haber durante la misa para poder conversar con el Señor, porque si uno está bla, 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 soltando Con miedo al silencio. y con miedo al silencio, no le vamos a dar espacio a Jesús para que nos hable en nuestro corazón. Y igual para nosotros como laicos el tema de ser lo más respetuosos posible, entender que esto que no es una reunión social, la misa, como usted decía, no es una obra teatral que representa, sino que lo que estamos compartiendo, porque además es algo que se celebra todos juntos, el pueblo junto con el sacerdote en ese momento, todos somos partícipes, no es que uno sea simplemente un espectador ahí. Entonces la importancia que tiene de que vayamos de manera digna, de que tengamos el mayor respeto posible, de que sepamos guardar el silencio, evitar inclusive las conversaciones, las distracciones, porque lo que estamos presenciando es una vez más esta presencia de Cristo en la última cena. Exacto. Y en la última cena estaba Cristo, que es el sacerdote, en la cabeza, y estaban los apóstoles,
Y entonces, ¿qué pasa? Que en cada Santa Misa ocurre lo mismo, ¿no? Está Cristo a través del sacerdote y está la iglesia, ¿no? La iglesia, no solo los apóstoles, sino está toda la iglesia, la comunidad de fieles. Y todos tenemos que activamente participar en la misa. ¿Ya? El sacerdote, claro, es como un pontífice, es un puente entre el pueblo de Dios y el Señor, ¿no? Entonces el sacerdote habla en nombre del pueblo a Dios, ¿no es cierto? Y intercediendo por el pueblo, pero también eh, habla al pueblo en nombre de Dios, ¿no? Es algo recíproco. ¿Y qué hace la comunidad? Bueno, reza por su sacerdote, reza por el ministro para que lo haga con más fervor, para que tenga una vida más santa, para que pueda representar también durante su día a día a Jesús mejor, ¿no? Porque así como decía San Alberto Hurtado, mi vida es una misa constante, es una misa constante. Entonces el padre Hurtado celebraba la misa el domingo y sentía que toda la semana era una continuación de la Santa Misa. Entonces, para poder llegar a esa santidad de vida, también nosotros necesitamos que el pueblo fiel ore e interceda por nosotros, por los sacerdotes. Y en ese sentido el Papa dice algo muy bonito en la Carta Apostólica, ¿no? Dice que la iglesia primitiva, es decir, la primera comunidad cristiana con sus apóstoles, iba creciendo bajo la mirada protectora, decía, y supervisora, ocupa esa palabra, supervisora de la Virgen María. Entonces la madre iba mirando cómo los apóstoles celebraban la misa y le iba aconsejando, mira, hazlo así, hijo, Jesús era así, ya está. Entonces la madre también está como acompañando, dando consejos, guiando, es madre y maestra siempre de sus hijos sacerdotes. Entonces, también la comunidad puede tener toda la confianza del mundo de llegar así como en nombre de María, hablar con sus sacerdotes, padres, yo le recomiendo esto, lo otro, y tiene que haber como una ayuda mutua. Encuentro también, disculpe, volviendo un poquito a lo que dijo antes, yo encuentro que es muy bueno esto de que la misa se prolongue también, que tengamos esa noción de que la misa no tiene que ser solamente esa hora, sino que una vez que uno ha podido recibir la comunión, esa comunión me la lleve a donde vaya, realmente en mi interior, y sea comunión con mis hermanos también. Entonces que la misa se continúe, el efecto, la presencia, la celebración, la alegría, que siga viviéndolo hasta que el domingo siguiente pueda volver a la Santa Misa Dominical. Exacto, porque la misa, como se dice, no es Eucaristía. ¿Qué significa Eucaristía? Acción de Acción de gracias, gracias. ¿no es cierto? Entonces, lo bonito sería que toda nuestra vida sea una acción de gracias permanente a Dios, estar en una presencia constante de el Señor, alabándolo, adorándolo, pidiéndole lo que necesitamos, también pidiendo perdón, ¿no es cierto? Todo lo que se hace en la misa, irlo prolongando en el día a día, ¿no? Es lo ideal. Y ojalá valorarlo para que sea lo más importante en nuestras vidas, porque es el llamado, lo veíamos también en el Evangelio los días anteriores, amar a Cristo por sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Pero si no amamos a Cristo, ¿cómo vamos a salir a amar al prójimo? Claro. Y cómo nos cuesta a veces dedicarle esa horita en la misa. Lo vemos en la época de vacaciones, por ejemplo. Las iglesias de repente se empiezan a vaciar porque Claro. empieza a ser la prioridad tal vez el descanso y no le damos esa prioridad para el encuentro con Dios. Así que ojalá que también reflexionemos en eso de que vayamos a misa todos los domingos. No solamente cuando hay algún santo al que le tengo devoción, sino todos los domingos tener ese encuentro en la misa y si pudiesen durante la semana también. Y Pero ya al que menos la misa estamos dominical. en el día de Santa Teresita de los Andes y hemos nombrado algunos santos, podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que diferencia a un santo de un cristiano común y silvestre? Y es que justamente fue eso, que los santos lograron no entablar esa división entre la vida de fe y la Y la vida idea, diaria, sí. ¿no es cierto? La vida concreta. Como dice el Padre Hurtado, mi vida es una misa constante, o sea, él siempre está en la presencia de Dios, no solo en la misa, ¿no? No es un sacerdote que después de la misa se saca la estola, la tira y dice, ya, ahora soy yo de nuevo. No, él tiene una conciencia constante de que él es otro Cristo durante la misa y antes y después también, ¿no? Y en ese sentido es tan bonito cuando nuestra vida se unifica, ¿no es cierto? La fe y nuestro trabajo de día a día. ¿M? Me gustaría mencionar también a un santo que celebramos hace un par de días atrás, el 11 de julio, que es San Benito. San Benito, que fue el gran patrono de Europa, más bien dicho, el constructor
autor de Europa, ¿no? El creador de este continente en cuanto a una civilización cristiana, fue San Benito, ¿ya? Él nunca dijo, ya, yo voy a construir, edificar Europa, pero resulta que él con su apostolado, digamos, de contemplación, iba formando monasterios en distintos puntos de Europa y la gente se iba eh, colocando, ¿no es cierto?, a vivir junto a esos monasterios y ahí se fueron formando las grandes ciudades europeas. ¿M? Entonces ahí se ve que realmente se puede unir la fe y las cosas de la vida, las cosas de este mundo. Eso es lo ideal. De hecho, San Benito decía siempre, ora et labora, ¿no es cierto? Que todo tu trabajo sea una oración y que toda tu oración esté contemplando el trabajo del día a día. Yo vuelvo entonces, disculpe, porque usted da el ejemplo de consagrados. Yo vuelvo al ejemplo de los laicos. Los laicos, muy bien. Entonces, de Sí. vuelta a los padres de Santa Teresita del Niño Jesús. Yo me quedé muy encantada de ver cómo un matrimonio lograba ser santo, que fueron el primer matrimonio canonizado al mismo tiempo, esposo y esposa. Porque ellos, el modo de vida realmente era también en la oración, en lo cotidiano, no separar la fe de la vida cotidiana. Entonces, leí en estos días anteriores que, por ejemplo, tenían como regla en la casa que quien entre a su casa esté dispuesto a hablar de las cosas de Dios. Sepa que en esa casa se va a hablar de Dios. Que también tenían 2 carteles en la casa, así como para que cuando entrasen recordasen, por un lado, la importancia de que hay que apuntar a la eternidad y la importancia de Cristo. Entonces, eso verlo todo el día presente en el hogar. Que tenían como meta, por ejemplo, que los fines de semana ellos tenían una fábrica, una industria, y los domingos, si bien la competencia decidía abrir, y ellos podían salir perdiendo dinero por no abrir el día domingo, el domingo era el día del Señor, entonces cerraban su fábrica y se dedicaban a las cosas del Señor y a su familia, a atender a sus hijas. Entonces, ¿cómo dando esa prioridad? El Señor no permite que falte lo necesario. Y por sobre todo, da lo más necesario que necesitamos, que es el bien espiritual. Entonces, fue un camino de santidad que se acompañaron mutuamente en lo cotidiano. Sí. Y los dos eran tan generosos que en su juventud quisieron ser religiosos, ¿no? Tanto él como ella, bueno, antes de conocerse, ¿no? Eh, Querían consagrar totalmente su vida a Dios, pero Dios no los estaba llamando a la vida religiosa, que quería que ellos se casaran. Entonces, ahí partimos diciendo que la vocación de formar familia, de vivir en matrimonio, también es un llamado Llamado a a la la santidad. santidad. ¿M? Solo que no todos están llamados a vivir la vida religiosa. También hay muchos que están llamados a vivir la vida matrimonial, ¿ya? Y en este sentido el Papa también nos ha sorprendido porque hace poco que eh, entregó a la Iglesia una nueva metodología para formarse al sacramento del matrimonio. De ahora en adelante ya no es más esa historia de que con 2, 3 charlas ahora una pareja se prepara y se casa. No. Ahora la celebración matrimonial, el sacramento del matrimonio, debe prepararse con una larga formación. Formación. Eso yo lo encuentro Es un muy catecumenado, porque así muchas personas me han dicho, ¿no?, que están casadas. ¿Por qué los sacerdotes se forman 7 años, 8 años para recibir la ordenación sacerdotal, el sacramento, ¿no? Y nosotros los que nos casamos nos formamos con 2, 3 charlas y como que si fuera tan fácil vivir la vida matrimonial. Entonces necesitamos más. Y el Papa tuvo la sabiduría de darse cuenta de eso, ¿no? Encuentro que es fantástica esa iluminación que tuvo el Santo Padre para tomar esta decisión. Si vemos en los últimos años han entrado en tantas crisis los matrimonios y el mal ejemplo realmente arrastra. O sea, el oratorio habla mucho esto de la masa. Y realmente, si vamos conociendo cómo es la masa del mundo con respecto a los matrimonios, que ya ni quieren hablar de matrimonios, hablan de pareja directamente, no quieren llegar ni a casarse y mucho menos por iglesia, entonces, ¿cómo necesitan? Y justamente ¿por qué no quieren? Porque piensan que el matrimonio es la garantía de que después va a haber una crisis y una separación. O por lo menos así lo han interpretado. Entonces, como cristianos que tenemos que buscar este sacramento del matrimonio, que hay que entender un noviazgo bien vivido, santamente vivido, para poder llegar bien preparados. Entonces, una catequesis bien tomada a tiempo puede prevenir tantas crisis después en este camino que se hace, porque no es que el matrimonio es la meta,
y ahí ya No, es el punto es de el punto de partida. partida. Exacto. Entonces Y, después, y no es fácil, claro, enfrentar el matrimonio con esa mentalidad que usted dice, ¿no? O sea, si para mí, si yo fuera un joven que tengo que casarme, ¿no? Y pienso que el matrimonio es simplemente un protocolo social, ya una simple celebración donde hay que gastar un montón de plata. Y también un espacio donde uno tiene que dar su palabra y comprometerse, ¿no es cierto?, para toda la vida. Y solamente es un puro cumplimiento que a veces cumplo y miento, ¿ya? Entonces mejor no casarse, porque ahí no hay un verdadero sentido de fe para dar ese paso tan importante, ¿no? Porque el matrimonio no es solo unirse con una pareja humana, sino que es unirse con Dios. Y es un camino de santidad. Entonces, por eso el Papa nos está pidiendo esto, que veamos la vida de familia, la vida matrimonial, como un camino que seriamente nos puede llevar a ser santos. ujú, Como usted menciona, a los papás de Santa Teresita del Niño Jesús. Y que ciertamente la forma de enfrentar el matrimonio como vocación religiosa, incluso cristiana, ¿ya? Ya no, nos aleja de ese pensamiento antiguo de que solamente los sacerdotes, las monjitas, los religiosos se consagran a Dios y pueden vivir una vida totalmente de adoración y de entrega a Jesús. También en el matrimonio se puede vivir. así es un muy buen ejemplo a seguir esto de formarse mejor, tener más preparación. Yo creo que es como uno dice el punto de partida, vamos a emprender un viaje. Y nadie quiere emprender el viaje y darse cuenta que se olvidó la mitad de las cosas cuando ya está en la marcha. Entonces, es lo que le está pasando a muchísimos matrimonios que inician así y no nos conocimos antes, no pensamos, no hablamos de si queremos tener hijos o no, no pensamos cómo vamos a convivir con nuestra fe si tenemos algunas diferencias, cómo vamos a formar a nuestros hijos en la fe, un montón de cosas que quedan tal vez que no se concentraron en pensar. Entonces es muy lamentable en el transcurso de ese viaje Mm. darse cuenta de las cosas que uno no vino preparado. Claro, dice Así, el Papa Benedicto XVI, tiene una encíclica fantástica que fue la primera que él escribió como sumo pontífice, que se llama Dios es amor, y habla mucho del matrimonio en esa encíclica, ¿no? Entonces, como bien dice usted, muchas parejas llegan al matrimonio y no tienen idea qué es el amor, que- no saben, ¿ya? Porque el amor es algo tan complejo, ¿ya? Porque, por un lado, Dios es amor, imagínense. Y también debemos decir que hay amores que son egoístas, ¿no es cierto? De un amor o la egoísta. definición de amor está muy trastocada también. Claro, la palabra amor sirve para muchas cosas, porque una persona que está casada, ¿no es cierto? Y empieza a mirar a otra persona, ¿no es cierto? Que no es su pareja con quien está casado, y le dice, no, es que yo te amo, es que, ¿cómo va a ser amor verdadero ese? ¿No es cierto? No puede ser, ¿ya? Entonces, ¿cómo poder hacerlo para entender bien qué es el amor y en qué empresa nos vamos a embarcar? Y no mirar esto con miedo, no mirar esto con angustia, no voy a ser capaz, sino que con fe y dar un salto de confianza y decir, no estamos solos, estamos con Jesús. Y ciertamente que el amor no es solamente satisfacerme a mí mismo con mi pareja, ya, o tener simplemente un amigo, alguien que me contenga mis problemas, que me llene mis vacíos. No, eso es una visión muy mezquina de amor. También es necesaria, dice el Papa Benedicto XVI, porque es el amor erótico que está presente en todo ser humano y que, Y que es egoísta y se autosatisface nomás, claro, pero no. pero que no es malo si está unido al otro amor que es ágape, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay puro romanticismo, no funciona, pero si el romanticismo está unido con un amor de entrega, de compromiso, de ofrenda, de pensar en el bien del otro antes que en el mío, entonces se pueden combinar los dos amores, ¿no es cierto? El romántico y el amor de entrega, de compromiso, el amor de ofrenda, como Jesús se entrega por la iglesia. Claro, yo encuentro, por ejemplo, bien pensando en algunos matrimonios cuando uno va a la ceremonia y se encuentra por primera vez con esta carta de San Pablo, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no Mm, se envanece. Y uno dice, ¿y se plantearon todo eso antes de casarse? mm. O van a encontrarse en la marcha que ese es el verdadero amor que va a sostener el matrimonio. Claro, parece un mensaje muy bonito, ¿no es cierto? Y muchos lo escogen por eso, en el día de su matrimonio. Pero muchas veces pensamos, claro, el amor es comprensivo, ojalá que siempre me Que comprendan, me comprenda, ojalá que que siempre siempre me tengan, sirva. que siempre me sirvan, que siempre tengan paciencia, que siempre me perdonen. Pero yo estoy dispuesto a hacer lo mismo por el otro.
O sea, ahí viene la pregunta realmente, ¿yo estoy dispuesto a amar de esta forma? Mm. Entonces, está muy bueno que hace una preparación previa prolongada, así que Y uno luego está nos vamos a dar pronto. cuenta de que no somos capaces con nuestras propias fuerzas. Entonces, por eso muchos jóvenes hoy prefieren simplemente no casarse, porque se olvidan de que el matrimonio no es un camino solos, es Ujú. un camino con Jesucristo. Y Así si es. realmente nos unimos al Señor, Él nos va a dar toda esa fuente de amor, de inspiración, de fortaleza que necesitamos para salir adelante en nuestro día a día y de todas las crisis que necesariamente van a llegar en el matrimonio. Claro, y que en el matrimonio no es eso de que ya nos casamos por iglesia, tú y yo vamos a salir adelante. No, gracias a Dios. Y solamente gracias a Dios podemos salir adelante. O sea, si Él nos sostiene y no construye la casa, no, acá nos cansamos innecesariamente, porque no va a funcionar realmente si Dios no está de por medio y Él lo sostiene. Mm. Por eso es bueno mirar también a la Santísima Virgen, a nuestra Madre Santísima, porque ella no fue solamente virgen, modelo para los religiosos, sino que también fue un modelo para los casados. Así es. Ella junto con San José, ellos vivieron casados, Y fueron esposos fueron y modelo de esposos y esposos. realmente casados y bien casados, pero fue una esposa no desposada, dicen los ortodoxos en Grecia, de la liturgia de nuestro hermano ortodoxo, porque ella no conoció varón en el sentido más bien íntimo, corporal de la palabra, ¿no? Porque ella se mantuvo siempre virgen, pero vivió un amor tan tierno, Sí. de tanto cariño, de tanto servicio, de tanta alabanza a Dios y una pasión tremenda por San José, por su hijo, por la presencia de Dios. Entonces ella desarrolló como madre todas las virtudes que debe tener una buena esposa, ¿no? Eh, una esposa cariñosa, no era esclava de José, ella era esclava de Dios, pero no de José. De José era compañera. Y eso es lo bueno que tienen los esposos, son compañeros y tienen que respetarse mutuamente y nunca uno tratar de dominar al otro. Así es. Ponerse uno al servicio del otro, en realidad. Claro, y si el servicio es recíproco, la felicidad está También. garantizada. Así es. Es una maravilla. Muy bien, hemos hablado hartas cosas. Vamos a pedir entonces a la comunidad que sigamos rezando esta novena de la Virgen del Carmen, porque este año tenemos tanta expectativa, ¿no? Que nuestra Madre va a bendecir a nuestro país, a Chile y al mundo entero. Pero bueno, la Virgen del Carmen es la patrona de Chile, entonces le pedimos por nuestro país, que está pasando por tantos momentos difíciles de polarización, así como comunidad nacional. También deberíamos vernos como familia y muchas veces nos vemos como enemigos, como rivales, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando? Bueno, nos alejamos de Cristo. Entonces necesitamos a la madre que vuelva a consolarnos, a unirnos, y así como una mamá hace que el hijo tenga conciencia de quién es su padre, de que un hermanito tenga conciencia de quién es su hermano, su hermana, y críe ese ambiente de unión en la familia, le pedimos a la Virgen del Carmen que ayude a nuestro país a formar esta gran nación de hermanos, donde no solamente hay en este momento chilenos nacidos acá, sino hay tantos migrantes, por ejemplo, Así ¿no? es. Inmigrantes que han llegado de distintos países y que han tratado de formar también un espacio vital aquí y formar parte de la comunidad. Y realmente es necesario que Chile sea un espacio abierto para que todos compartamos como hermanos en Cristo, como dice el Papa Francisco, todos hermanos, fratelli tutti. Pero eso nunca va a ser posible si no ponemos a la Virgen del Carmen como la estrella que nos guía para seguir los pasos de Jesús. Que no la saquen realmente a la Virgen del centro de Chile. Que siga siendo esa estrella, que siga siendo una guía. O sea, nos decía el obispo hace unos días atrás esto de que si los primeros patriotas la pusieron en el centro del mensaje patrio, ella era la estrella del mar, que querían coronarla, dedicarle un templo, y no la saquemos realmente de nuestro pensamiento, que sea alguien que realmente nos guíe en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, así como hablábamos antes que teníamos estos santos, que podemos imitar virtudes. ¿Quién más que la Virgen? O sea, es el modelo de mujer perfecta, de persona perfecta, porque así la creó Dios. Y con su sí voluntario, con su libertad en la que ella se hizo esclava del Señor, es el ejemplo perfecto a seguir. Entonces, que ella nos guíe, nos ilumine y nos esté acompañando en este tiempo en el que, si nos replanteamos cómo es que hay que vivir, cómo hay que caminar día a día, ahí tenemos esa luz de la estrella que nos guía.
Y una de las formas concretas de vivir la devoción a la Virgen del Carmen es usar el Santo Escapulario. ¿Mm? Por eso quiero contarle a la comunidad de San Josina que este sábado la misa que vamos a celebrar con procesión en honor a la Virgen y con el Santo Rosario es a las 5:30 de la tarde, y ahí vamos a imponer el Santo Escapulario a todos los que lo quieran recibir, ¿ya? Para poder consagrarnos a la Virgen del Carmen y que nuestra Madre entonces siga eh, suscitando, ya en el nombre de Jesús, muchas vocaciones de familias santas y de sacerdotes y religiosas santas para nuestro país. ¿Vamos a la bendición? Por favor, El padre. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen del Carmen y San José, nuestro patrono, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.